días una vez más, hermanos, y pues no hay visitantes hoy en esta mañana aquí presentes, pero quizás allá en sus hogares y alguien está sintonizándose vía Facebook Live. Dios les bendiga. También a aquellos que quizás por primera vez nos acompañen, es nuestro deseo que puedan continuar el seguir haciéndolo para beneficio de sus almas. Y vamos a continuar en esta mañana escudriñando la palabra de Dios con un tema titulado ¿Por qué los cristianos somos uno en Cristo? Why Christians are one in Christ. Y vamos a meditar en lo que nos dice la palabra de Dios y sabiendo que la unidad espiritual es la clave pues de nuestro crecimiento espiritual. La unidad espiritual en una mente, en un sentir, dice el apóstol Pablo, es algo que se requiere para poder seguir adelante, para que Dios siga dando sus bendiciones en el cuerpo de Cristo, en su iglesia. Por eso es que somos uno en Cristo y debemos de ser uno en Cristo. No puede ni debe existir la división en el cuerpo de Cristo. En ello vamos a meditar, hermanos, algunas razones que encontramos en la palabra de Dios de por qué los cristianos somos uno en Cristo. Y vamos a empezar, hermanos, viendo lo que nos dice el apóstol Pablo en la carta de los Romanos, capítulo 10, versículo 12, the book of Romans, chapter 10, verse 12. Romanos 10, 12. Tenemos al mismo Señor. ¿Qué dice? Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Amén. Porque no hay diferencia entre ¿qué? Judío y griego. En Cristo ya somos uno, pues el mismo que es Señor de todos, ¿ven ustedes ahí? El mismo que es Señor de todos, Lord of all. ¿Quién es? Pues Cristo Jesús. Él dice es rico para con todos los que le invocan. Y cuando se habla de invocar al Señor, no es nada más un llamado. No es nada más Dios te estoy invocando, estoy pidiendo de tu ayuda. ¿Se acuerdan cuando Ananías va y le recobra la vista a Saulo de Tarso, que estuvo 3 días sin ver y lo estaba esperando? Y cuando él le recobra la vista, milagrosamente le cayeron como escamas de los ojos, dice la palabra de Dios. Y luego le pregunta a Ananías, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate para el perdón de tus pecados. Y luego dice, invocando ¿qué? Su nombre, el nombre del Señor. Es más que un llamamiento o una petición que sale de la boca. Toma la acción el invocar al Señor. Y por eso dice, porque todo aquel, el 13 también, verse 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, será salvo. Y otra vez vamos al caso del apóstol Pablo. No es nada más levantar la mano y decir, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y yo quiero que Él entre en mi vida. Tienes que ser bautizado para el perdón de tus pecados, para que Él pueda venir a ser el Señor también tuyo. Y es por eso que somos uno. Una vez que entras en el cuerpo de Cristo, tienes al Señor Dios como tu Padre espiritual. Eres añadido a su iglesia y Dios te da de su Espíritu, el Espíritu Santo. Le puedes llamar a Él Papito, Daddy, Abba, Padre. Efesios también capítulo 4, versículo 5. Fíjense lo que nos dice, hermanos. Ephesians 4:5. Efesios 4, 5. Un Señor, una fe, Amén. Cortito el versículo, pero dice mucho. Un Señor, una fe, un bautismo. One Lord.
Y cuando hablamos de Señor, significa que Él es, pues Él es el mero mero en nuestras vidas. Nosotros venimos a ser ¿qué? Esclavos. Si Él es Señor, nosotros somos esclavos, doulos. Una fe y un bautismo nada más. Un bautismo nada más. Una fe ¿en quién? En Cristo Jesús. One faith, one baptism. Algunos hermanos ya empezaron a rebautizar, que porque cuando se bautizaron quizás de 12 años o no entendieron los muchachos, ¿verdad? O a veces hasta personas grandes. Es que yo realmente no entendí lo que hice y los rebautizan. Caray, pues. La palabra de Dios habla de un bautismo en Cristo Jesús nada más, una fe. Y es por eso que el que va a bautizar a la persona tiene que hacerle ver, estás entendiendo realmente lo que vas a hacer, el compromiso que esto implica y para qué es el bautismo. Perdón de pecados. Ha venido mucha gente aquí a través de estas puertas, como he dicho, de otras denominaciones. Yo ya me bauticé, me dicen. Ya me bauticé, igualito que ustedes así. ¿Y sabe por qué lo hizo? ¿Y sabe para qué es el bautismo? Pues empiezan a decir muchas cosas de lo que es el bautismo, pero nunca hasta ahorita me han mencionado para el perdón de los pecados. De otras denominaciones estoy hablando. Porque eso no le enseñan. Si lo enseñasen, supiera la gente, ¿verdad? Y me dijeran, o a ustedes también, es para el perdón de los pecados. Esto es lo que enseña la Biblia. Pero ahí está la prueba de cómo hay, ¿verdad?, falsas doctrinas que dicen que son, ¿verdad?, cristianos. Sin embargo, pues es aplicar lo que dice la palabra de Dios. Somos uno, tenemos un mismo Señor, Cristo Jesús, Señor de señores y Rey de reyes. Otro punto también, punto número 2, fuimos también redimidos por la misma sangre. We were redeemed by the same blood. Efesios 1:7, fíjense lo que dice. Ephesians 1:7. Efesios 1:7, ¿qué dice? Amén. Tenemos redención, o sea, fuimos redimidos por su sangre. ¿De quién está hablando? Versículo 6 te dice ahí de quién está hablando. Dice ahí, ¿el qué? El amado. The beloved one. El amado. ¿Quién es el amado? Sabemos que es Cristo Jesús. Ahí el versículo 5 dice, está hablando y dice ¿qué? Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo, el amado. Fuimos adoptados por medio de Jesucristo. Ahí tenemos entonces, hermanos, el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿En donde tenemos contacto con la sangre de Cristo? En las aguas del bautismo. Tenemos que ir otra vez al bautismo, que es el antitipo. Le decía a los hermanos varones, de tipos y antitipos. Primera de Pedro 3:21, cuando dice a lo que corresponde a esto, dice antitipos. ¿Qué es antitipo? Que era una figura mejor de algo que estaba anunciado en el Antiguo Testamento. Antitipo. Ahí tenemos, hermanos, la redención en la sangre de Cristo. El perdón de pecados. ¿Dónde se efectúa el perdón de pecados? En el bautismo se efectúa el perdón de pecados. Tenemos la comunión con la sangre de Cristo, según las riquezas de su gracia. Todos fuimos, los que hemos sido bautizados, fuimos redimidos por su sangre. Redimidos es, redeem means somebody paid a price for you in this case. Christ did. Right? Eso es redimido, redeem. Tuvo que haber un pago, no fue gratuito, costó bastante esa redención. Para ti, para mí, sí, nosotros no pagamos nada,
pero sí costó, alguien lo pagó, ese costo bastante supremo, y por eso tuvo que haber sido la sangre preciosa de Cristo Jesús, sangre pura, inmaculada, muy diferente. Nadie más pudo haber sido crucificado para pagar ese precio, solo el Hijo de Dios. Y ahí, hermanos, obtenemos esa redención. Todos fuimos redimidos por la sangre de Cristo. También, hermanos, nosotros obedecimos también. ¿Por qué somos uno en Cristo? Porque obedecimos, ¿qué? El mismo evangelio, the same gospel. We believe the same gospel. We obey the same gospel. Obedecimos el mismo evangelio, no varios evangelios, no diferentes evangelios. Romanos 1:16, ¿qué dice, hermanos? Romans 1:16, ¿qué dice el apóstol Pablo? Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Porque no me avergüenzo, dice el apóstol Pablo, y él estaba en prisiones también, estuvo. Y decía, yo no me avergüenzo de estar en la prisión. Si alguien hoy en nuestros días está en la prisión, yo creo que sí está avergonzado o avergonzada. Mujeres también hay. ¿Quién quiere, hermanos, estar en la prisión? Levanten la mano. No creo que ninguno la levantáramos, ¿verdad? Este es algo vergonzoso. Pablo dice, sin embargo, yo no me avergüenzo, porque no fue por criminal, no fue por haber quebrantado las leyes del Imperio Romano, fue por predicar el Evangelio de Jesucristo. Y por eso dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es que poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Power of God unto salvation. Everyone that believes. Al judío, ¿qué? Primeramente, y también al griego. A todos, otra vez, de todas las naciones, de toda raza. Somos unos en Cristo porque obedecimos ese mismo evangelio que se sigue predicando hasta hoy en nuestros días. El evangelio de salvación. Y se tiene que mencionar a Jesucristo. Si tú vas a alguna iglesia de Cristo y no se menciona ni a Cristo, ni el evangelio de salvación de alguna manera, pues a lo mejor no es la iglesia de Cristo, ¿verdad? Porque es cristocéntrica la iglesia de Cristo, teocéntrica también, se basa en Dios, ¿verdad? Eso se tiene que mencionar, y su salvación y el precio, de alguna manera. Estoy diciendo que se tiene que predicar siempre el bautismo, no me lo interpreten, pero se tiene que mencionar de alguna manera. Se hace la invitación también a una vida nueva cada vez que terminamos, ¿verdad? Una invitación, por si acaso hay alguien que ya esté decidido. Amén, se siente bonito cuando uno hace la invitación y alguien levanta la mano. That always feels great. Gálatas 1, 6 al 9 también, que nos dice, hermanos. Galatians 1, 6 through 9. Gálatas 1, 6 al 9. Bien directo, bien explicado, no creo que quede duda. ¿Cuántos evangelios hay? Uno nada más. Y por eso Pablo se maravillaba. ¿Qué pasó, hermanos de Galacia? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Cómo es posible que se hayan olvidado de lo que les prediqué y permitan que vengan otros a perturbarlos? Esos maestros judaizantes
Tienen que circuncidarse, si no, no son verdaderos cristianos. Tienen que seguir los ritos de la ley de Moisés. ¿Todavía? Si Cristo ya la crucificó en la cruz. Y por eso dice que se maravillaba. Y dice, no que haya otro, o sea, otro evangelio diferente, pero no es el evangelio verdadero, porque no hay otro, nada más hay uno. Una doctrina, un evangelio, unas buenas nuevas. Hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, eso sí. Y va a seguir habiendo esto, hermanos. A medida que pasa el tiempo, vienen también. Viene gente a perturbar el cuerpo de Cristo. Desgraciadamente también entran algunos como ovejitas y llegan a ser lobos rapaces. Y con el tiempo nos damos cuenta, ay, caray, ¿cuál es el propósito que tienen dentro de sí? Pero por eso dice Pablo, les certifica, tengan cuidado, porque más si aún nosotros, o un ángel del cielo, versículo 8, os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Si yo me pongo a predicar otra cosa, o un ángel del cielo viene también y les anuncia otra cosa, sea que maldito, sea anatema. Ya no es el evangelio puro de Cristo. Es un evangelio de acuerdo a seres humanos, a opiniones humanas, a teologías humanas. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, lo dice 2 veces, por si acaso no oyeron la primera vez. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. O sea, que quede bien claro esto. Very clear. Nosotros obedecimos el mismo evangelio, se sigue predicando, no le podemos añadir y no le podemos quitar. Lo que se predicó en Hechos capítulo 2, se debe de seguir predicando. El perdón de pecados en las aguas del bautismo es donde ocurre, lo dice la palabra de Dios. No antes de que seas bautizado, pero en el momento que eres bautizado, ocurre ese lavamiento, esa limpieza de conciencia, ese antitipo que leíamos en 1 de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto, antitipos. Ahora, ¿qué dice? Nos salva. En las aguas del bautismo obtienes salvación. No antes, no, en ese momento. Obtienes perdón de pecados. Obtienes ese limpiamiento de conciencia. Dice Pedro, no es para quitar las inmundicias de la carne, sino como la aspiración a una ¿qué? Buena conciencia. ¿Delante de quién? De Dios. Amén. Tenemos esto, hermanos. Fuimos y obedecimos el mismo evangelio, no hay otro. Si algún hombre o alguna religión predica otra cosa, dice Pablo, sea anatema. Sea anatema. Maldito significa. Viene de la palabra griega anatos, que es muerte, condenación. Fuimos añadidos también a la misma iglesia, por eso somos uno en Cristo. We were added to the same church. Hechos 2:41, como mencionaba, ahí se encuentra el establecimiento de la iglesia del Señor. Hechos 2:41. ¿Qué dice, hermanos? Acts 2:41. Amén. ¿A dónde se añadieron? Si ustedes siguen leyendo, el versículo 47 te dice, ¿a dónde fueron añadidos? Right? Verse 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Eclesía. Eclesía es los llamados fuera del mundo, al reino de Cristo. Fuera del reino de las tinieblas de Satanás, al reino de Cristo, su iglesia. Como 3,000 personas, imagínense el gran comienzo de la iglesia del Señor. Y si ustedes siguen leyendo, dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, que a pesar de la persecución que existía, la aprovechaban los hermanos
e iban predicando el evangelio por donde quiera que eran perseguidos. Fíjense. Y por eso el número, dice, de los discípulos crecía bastante, y empezó a crecer y a esparcirse. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. Los que recibieron la palabra fueron bautizados. They were added to the church. Recibieron el perdón de pecados, que dice ahí Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuándo recibes el don del Espíritu Santo? No antes del bautismo, en las aguas del bautismo. Fuimos añadidos también a la misma iglesia. ¿Cuántas iglesias estableció Cristo? Nada más una, su iglesia, la que se menciona en Romanos 16:16. Romans 16:16. Es la única iglesia que Cristo estableció, la única planta que Dios plantó. Todas las demás que no son plantadas por Dios van a ser, dice la palabra de Dios, desarraigadas. ¿Dónde dice esto? Mateo 15:14. Matthew 15:14. ¿Lo quieren leer? Pueden leerlo también. Mateo 15:14. Matthew 15:14. Lo dijo Cristo, no yo. Y el 13 también, hermano, me faltó el 13. Sí. Pero respondiendo, él dijo: tomad planta toda. que no plantó, mi Padre Celestial será desarraigado. Amén. Porque sus discípulos le dijeron: oye, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pues les dijo: hipócritas, ¿verdad? Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, en vano me honran. Y por eso les dice Cristo a sus discípulos. ¿Cuál fue la respuesta cuando los discípulos le preguntaron? ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Los fariseos, una secta. ¿Era lo que era? Una secta. Y Cristo les dice: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y otra vez, toda planta que no plantó Cristo, que no plantó Dios, va a ser desarraigada. Y son ciegos, dice. Están cegados, aunque dicen y profesan ser de Cristo. Y si el ciego dice: guiaré al ciego, ¿qué va a pasar, hermanos? Pues ambos caerán en el hoyo. Fuimos añadidos a esa misma iglesia, la que fue establecida por Cristo en el año 33 aproximadamente de nuestra era. La iglesia de Cristo, tan simple así. Cristiano nada más. Me pregunta a mí: ¿pero qué es usted? Pues soy cristiano. No, pero ¿qué denominación? ¿De qué secta? De ninguna. No soy metodista, no soy bautista, no soy luterano, no soy testigo de Jehová, no soy católico, y en fin, hermanos, pueden seguir nombrando. Soy cristiano nada más. Y punto. Somos también, hermanos, herederos de las mismas promesas. Por eso somos uno en Cristo. ¿Dónde está esto, hermanos? ¿Dónde se encuentra? Romanos 8:17. Fíjense lo que dice. Romans 8:17. Romanos 8:17. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Qué gran bendición cuando está uno en Cristo. Somos hijos adoptivos de Dios, pero también dice que herederos también. Herencia, viene la herencia espiritual, la herencia de salvación. Herederos de Dios, dice, y coherederos con Cristo. Co-heirs with Christ. La herencia del Hijo también es de nosotros, es nuestra, por el mismo sacrificio de Cristo.
Pero dice, hay una condición, ¿no? ¿Cuál es la condición? Dice, si es que padecemos juntamente con Él. Ahí está. Hay que padecer, ¿verdad? Vamos a padecer persecución. Y los cristianos del primer siglo lo estaban padeciendo. Pero ellos iban gozosos, predicando el Evangelio, donde quiera que iban. No les impedían, no se desanimaron, no dijeron, esto es muy difícil, no, yo mejor aquí ya renuncio a Cristo porque me va a costar mi vida. No, estaban totalmente convencidos de a quién habían creído. Y por eso dice Cristo, el apóstol Pablo, si es que padecemos juntamente con Él, ¿para qué? Para que así juntamente con Él seamos glorificados finalmente. Que sea dada la corona de la vida eterna a todos y cada uno de nosotros. Ya Dios fue a preparar, Cristo fue a preparar esas mansiones para cada uno de nosotros, allá en los cielos, no aquí en la tierra. Este mundo va a ser destruido. No va a quedar nada, hermanos y amigos. Si estás planeando recibir algo aquí en esta tierra, por alguna teología mal interpretada, de la que hablan muchas religiones, que aquí esta tierra va a ser limpiada y cada quien va a escoger sus casas aquí. Y Dios dice, y Pedro dice, va a ser todos los elementos pasarán con gran estruendo, ni las cucarachas van a sobrevivir. Dice que las cucarachas pueden sobrevivir una bomba atómica, ¿verdad? Pues ni las cucarachas aquí, hermanos. Todo va a ser destruido, los elementos pasarán. Pero gracias a Dios que tenemos esa herencia y tenemos esa garantía, si le somos fieles hasta la muerte, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si padecemos juntamente con Cristo, quizás sea tu propia familia. A veces es difícil, ¿eh? Tienes ya fricción con tu familia cuando eres bautizado. Sometimes it's hard. You have that friction with your family because they don't understand the spiritual things. Pero no te desanimes, sigue adelante. Dios te da esa paz y esa tranquilidad, que estás en Cristo. You are in Christ. So, herederos de las mismas promesas. También somos unidos o estamos unidos a la misma cabeza. Así como todo este cuerpo está unido aquí el cuello, ¿verdad? Y une la cabeza con todo el cuerpo. ¿Y quién es o qué es lo que dirige al cuerpo, hermanos? Pues la cabeza, el cerebro. El cerebro es el que manda la dirección. Le mueve esta mano, mueve la otra, mueve los dedos, mueve los pies. Son impulsos de milisegundos, ¿right? Y por eso es triste cuando a veces hay enfermedades del cerebro, porque empiezan los problemas, ¿verdad? Ya no coordinas bien, etcétera, etcétera. Muy importante el cerebro y la cabeza, protegerla. Estaba viendo en YouTube, ¿verdad? No sé dónde, en las news, que ahora hay un juego o un deporte que te paras así y está la otra persona acá y te da una cachetadona así. Es un deporte, seguro. Y por eso no se caen ahí, ya no reaccionan. Es el deporte. Y luego ya si se levanta ese le da la cachetada al otro. Y el que se levante y no se caiga, ese gana. Imagínense. Decía una doctora que eso no es deporte. Eso, eventualmente te vas a morir con concussion, ¿verdad? Y dicen los que defienden ese deporte, no, boxeo es peor que eso. No sé si sea peor o no, pero hermano, si te pegas en la cabeza y así nada más parado sin defensa alguna, imagínate. Los boxeadores del proyecto pues, se tapan así, ¿verdad? Pero esto es así nomás. ¡Wow! ¿Mande? Pues sí, las neuronas se acaban, ya te desbalanceas, pero bueno, somos unos en Cristo, estamos unidos con la misma cabeza. Esto le dice Colosenses 1:18, hermanos. Colossians 1:18, ¿qué dice, hermanos? Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que desde el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Preeminencia, así es.
quién es la cabeza? Pues está hablando de Cristo, el que es antes de todas las cosas, el que es Dios, el que estaba con Dios, como dice Juan 1:1. El que yo soy el que soy es su nombre. La palabra Yahweh en el hebreo, fíjense lo que significa. Yo soy el que soy, la palabra Yahweh, Jehová, yo soy el que soy. Por eso no hay realmente traducción. Yo soy el que, la traducción es yo soy el que soy. Y es por eso que cuando, ¿se acuerdan? Dios le dice a Moisés, porque Moisés le preguntó, oye, ¿qué voy a decirle a Faraón cuando yo vaya por allá? ¿Quieres tú que yo vaya allá? Tú nada más diles, yo soy el que soy, me envió. I am that I am, sent me. Eso es suficiente. Y yo haré lo demás, tú no te mortifiques. Y qué grandes milagros, por medio de la mano de Moisés que Dios le da para que él lograse con su vara. Y sabemos, hermanos, entonces que estamos unidos a esa cabeza que es Cristo. Yo soy el que soy. Esa es la cabeza del cuerpo. No hay muchas. Sí, hay líderes en el cuerpo de Cristo, claro que sí. Los ancianos son líderes y velan por las almas. Overseers es en inglés, son los que velan. Y hay liderazgo, claro que sí, en el cuerpo de Cristo. Pero no son puestos de ¿verdad?, jerarquía o de mando. Son puestos de servicio. Y de esa manera dirigen y lideran. Sirven. Están dispuestos a servir en una manera más excelente. Pero la cabeza es ¿quién? Cristo. Y lo que dice su palabra, vamos a hacer. Y estamos nosotros siendo dirigidos por Cristo. Efesios también 1:22, fíjense lo que nos dice. Efesios 1:22. Efesios 1:22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Amén. Lea también el 23, hermano, por favor. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Dios sometió todas las cosas bajo los pies ¿de quién? De Cristo. Y lo que está bajo de los pies es menor, ¿verdad? Mucho menor. Todas las cosas sometidas por Dios bajo los pies de Cristo. Y Él mismo lo puso por cabeza, lo dio por cabeza, lo estableció por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Es por eso que nada más puede existir una iglesia, ¿verdad? Una cabeza del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Como les digo, no soy muy bueno para pintar, por eso me fui de matemático. Ahí está, Cristo. Este es su cuerpo. Esta es la iglesia. Y por eso toda planta que Dios no plantó será desarraigada. No puede haber, hermanos, muchos cuerpos. Imagínense. Otro cuerpo acá de Cristo y otro cuerpo acá de Cristo. Pues ya sería algo fenómeno, ¿no? Una cabeza con muchos cuerpos, imagínense. No funcionaría, ¿verdad? Y esto en lo espiritual lo entendemos. La iglesia es su cuerpo. La plenitud de aquel dice que todo lo llena en todo. Cuando dice Romanos 16:16, os saludan todas las iglesias de Cristo, no está hablando de muchos cuerpos, está hablando de las congregaciones, ¿verdad?, de las iglesias de Cristo, de la iglesia del Señor, que fue establecida por Cristo, que se habían desparramado por toda Asia Menor en aquel primer siglo, por el trabajo de Pablo y los demás apóstoles y los demás hermanos que seguían predicando, que entendieron su propósito, ¿verdad? Y cuando uno entiende el propósito, hermanos,
Cuando uno sale, ¿verdad?, de las aguas del bautismo, recién nacido espiritual, se ve y se siente, ¿verdad?, ese nuevo nacimiento, y quieres ganar a todos, y quieres predicarles, quieres compartir esas buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Esa es la inocencia de un recién nacido. Y ojalá que ese espíritu que Dios nos da y esa manera de sentir y entender las cosas, que lo sigamos manteniendo vivo para seguir entendiendo nuestra labor como miembros del cuerpo de Cristo. Estábamos cantando, ¿verdad?, el himno. ¿Cuál era el himno? Que está bien, Pepi. We just sang it. Estaba Jacob cantando también, ¿verdad?, el himno, y moviendo la cabeza, y me sentí bien, ¿verdad? Así es como nosotros debemos de cantar los himnos, ¿verdad? He was feeling the rhythm of that song. Se me olvidó cuál era. ¿Ah? Jesús yo prometido. No, meditar. no, era otro que está bien, Pepi, pero bueno, de todos los que cantaron. ¿Ah? So anyways, he was going like this, right? That's why. It's a different tune, pero bueno, nadie se acordó. ¿Mande? Sí, eso. Deja penetrar la luz, ¿no? Sí, deja penetrar. Andando en la luz. Eso, ¿verdad? Y andaba Jacob y así bien contento. Man, yo también lo sé. So, he was singing. He felt it, right? Porque son inocentes, right? Y si así cantásemos también nosotros, ¿verdad? Qué bonito, qué bonito. Sentir esto, porque sabemos que somos miembros del cuerpo de Cristo y que nuestra cabeza es Cristo y estamos unidos en Cristo, ¿verdad? Y estamos bajo Él. Él es su cuerpo, dice, la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. He fills it up. Él todo lo llena. Lo que nos falta, Él lo llena, Él lo pone. Esos son los hermanos que venían de San Antonio, acaban de llegar. En esto meditamos, hermanos, y antes de partir vamos a leer Juan 4:24. Nosotros adoramos al mismo Dios. Amén. Bienvenidas, bienvenidas. Hermana Julia, ¿verdad? Hermana también. Amén. Dios les bendiga. Viene de San Antonio. We worship the same God. Adoramos al mismo Dios. Esto lo encontramos en Juan 4:24. John 4:24. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Dios es espíritu y tiene letra mayúscula. O sea, Dios es el espíritu, right? Y esto lo encontramos también en 2 Corintios 3:17. 2 Corinthians 3:17. El Señor es ¿qué? El espíritu. Y donde está el espíritu del Señor, allí hay ¿qué? Allí hay libertad. El Señor es el espíritu. ¿Quién es el Señor? Ya lo leíamos. Cristo. Si vas a adorar a Dios, vas a adorar a Cristo. Y los que le adoran, ¿quiénes son los que le adoran? Pues los miembros de su cuerpo, usted y yo, son los que le adoramos. Dice, ¿cómo hay que adorarle? Hay una necesidad de adorarle. ¿En qué manera? En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. ¿Y cómo es esto en espíritu y en verdad? La palabra de Dios dice que la adoración que le damos es fruto de labios que confiesan su nombre. En Romanos 12:1, Romans 12:1, también nos habla y nos dice de lo que es el culto racional. Ese es el culto espiritual que le damos a Dios, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿No dice Pablo ahí? Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es adorar a Dios en espíritu. De esta manera. Todo decentemente y con orden, también dice el apóstol Pablo en Corintios.
decentemente y con orden. Si entras tú a una adoración de supuestamente el cuerpo de Cristo y es un desorden y no se entiende nada, dice la palabra de Dios que Dios no es Dios de ¿qué? De confusión, ¿no? ¿Y qué es en verdad? Ya para terminar, en espíritu, ya lo dijimos, y en verdad. ¿Qué dice Juan 17, 17? John 17, 17. Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahí está. Eso es en verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, el servicio de adoración tiene que estar basado en la palabra de Dios, en lo que dice la palabra de Dios. Si entras tú otra vez a un servicio de adoración supuestamente de la iglesia del Señor y no hay estudio de la palabra de Dios, ni siquiera una cita se menciona, pues qué clase de adoración en verdad. Nada más puras, ¿verdad? Puros cuentos, puras fábulas, puras experiencias o quizás puros testimonios. Yo antes era esto, pero todo el servicio se habla nada más de lo que tú eras antes. Pues el cuerpo tiene que ser edificado por el estudio de la palabra de Dios, de la verdad de Dios. Sí, tú puedes usar tu experiencia, que antes eras drogadicto o adicto a cualquier sustancia, lo que sea, o ratero, o mentiroso, puedes, amén, hablarle al mundo y usar eso como una experiencia por la cual tú pasaste, pero ahora eres nueva persona en Cristo y puedes predicarle a la gente. Pero cuando venimos a alabar a Dios, no es para dar nuestros testimonios todo el servicio. ¿Dónde está la edificación, verdad? Por la palabra de Dios. En espíritu y en verdad. Y nosotros alabamos al mismo Dios. Es necesario que le adoren, dice Cristo, le dice a esta mujer samaritana, porque ella le dice, ¿verdad? Que nosotros, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Otra vez todo eso iba a cambiar. Por eso los fariseos odiaban a Cristo, porque él decía, ¿verdad? Mas yo os digo. ¿Oíste que fue dicho en la ley de Moisés? Mas yo os digo, no. Se les prendía el fuego a los fariseos, ¿verdad? Ponían así, ¿verdad? ¿Quién se cree este hombre blasfemo que se dice Dios? Si no coméis mi carne y no bebéis mi sangre, no tenéis vida. ¿Se ofendieron? No entendieron lo espiritual, el símbolo de lo que es la cena del Señor. En lo espiritual la comemos su carne y comemos su sangre, espiritualmente hablando, simbólicamente. Pero a veces, hermanos, ni aún nosotros mismos lo entendemos a veces, tristemente. Vamos a dejar, hermanos, con este pensamiento aquí. Seguiremos después, terminando esta clase, de por qué los cristianos somos uno en Cristo. Tendremos un receso de 15 o 20 minutos y luego pasaremos a la segunda parte de este servicio, no sin antes hacer la invitación. Si hubiese alguien que quisiera ser bautizado o bautizada para el perdón de sus pecados y está aquí, puede hacerlo. Si estás en tu hogar también, viéndonos vía Facebook Live y ya tienes ese deseo también en tu corazón de entregar tu vida a Cristo y nacer de nuevo en las aguas del bautismo, ¿por qué no nos contactas para que Dios lo convierta en una realidad? Que el Señor les bendiga, hermanos. Tendremos, como les dije, un receso, 15 o 20 minutos, luego pasaremos a la segunda parte de este servicio. God bless you all. Amén.